Saludos mis hermanos, Dios los bendiga, Dios los guarde. Bienvenidos a esta aventura, como la llamo yo, una aventura de comienzo, una aventura donde vamos a iniciar una nueva etapa en la vida de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a comprender y a entender algo muy importante, vamos a aprender y a ver un tema nuevo, historia del cristianismo antiguo y medieval. Nos vamos a pasear unas semanas por este tema tan importante, tema tan interesante, donde vamos a desarrollar temas que nos hacían falta comprender, nos hacía falta profundizar. Y entonces, aquí los voy a acompañar durante todas estas semanas, su profesor Manuel Reyes Quintero, y aquí estaré compartiendo con ustedes todas estas enseñanzas, todo lo que necesitamos saber, todo lo que necesitamos aprender, y aquí estamos para que eso se realice de esta manera. Estaré aquí para lo que sea necesario que el Señor ponga y nosotros podamos recibir eso de utilidad para nuestras vidas, para nuestra formación, para nuestro crecimiento como hombres, mujeres de Dios, que estamos dispuestos a aprender. ¿Para qué? Para que poder transmitir después llevar ese mensaje, esa enseñanza, esa preparación a donde sea necesario. Entonces, por eso yo les doy la bienvenida a estos encuentros, donde yo sé desde ya que va a ser algo muy grato, algo muy bonito, algo bueno realmente. Entonces comenzamos este maravilloso viaje por las enseñanzas, historia del cristianismo antiguo y medieval. Preparemos nuestro equipaje para recibir y entender todo lo que de una u otra manera hacía falta en el complemento del cristiano, que sí lo hace falta, y nosotros lo vamos a comprender, y yo voy a explicar por qué hacía falta eso dentro de nosotros los cristianos protestantes. Si hacía falta esa parte de conocer la historia desde una realidad. Entonces, qué bueno que están aquí en el Instituto Teológico Genezaret, y estamos para aprender unos del otro, aprender unos con otros, ver inquietudes, sí, aprender de las inquietudes, de aprender de las propuestas, de las enseñanzas. A veces se cree que no las sabemos todas, y no necesariamente es así. Uno puede tener una trayectoria muy larga en el Señor, pero llega un momento donde algo no sé, o algo olvidé, o simplemente aprendí algo. Y eso es válido. Eso es un síntoma de respeto, un síntoma de humildad, un síntoma de sencillez hacia las cosas del Señor. El creer que no las sabemos todas es arrogancia, y eso no es lo que verdaderamente debe de ser. Porque a nosotros, hasta los investigadores, cuando estamos en estas formaciones, llega el momento donde nos topamos con algo que uno dice, wow, qué interesante. Y uno mismo hace esos monólogos solo, diciendo, wow, Dios mío, pero verdaderamente que desde este punto de vista se ve diferente, o esto es diferente. Y entonces, permítase aprender y pasar este tiempo muy agradable. Dentro de la introducción que nosotros vamos a compartir, podemos decir que cuando se dice iglesia primitiva, cuando se dice que este término iglesia primitiva, término muy amplio, que abarca hasta la caída del Imperio Romano y el inicio de la Edad Oscura. Término muy amplio que nosotros tenemos que tener presente de eso, iglesia primitiva, cristianismo antiguo, cómo, de dónde a dónde abarca toda esta historia. Y entonces podemos ver que es muy extensa, pero que nosotros tenemos que tener un panorama de lo que ha significado toda esta historia.
La naturaleza de la fuente, en cierto sentido, toda la historia es tan buena como su fuente se lo permita. Escuchen bien, la naturaleza de la fuente. En cierto sentido, toda historia es tan buena como su fuente lo permita. Wow. O sea, si hay una buena historia, si hay una buena fuente, hay una buena historia. Es por eso que uno a lo largo de la vida, uno ve que hay historias realmente buenas. ¿Por qué? Porque tuvieron fuentes muy buenas. Hay otras que intentaron ser buenas, pero no lo lograron porque las fuentes eran malas. Eso ayuda a que eso se entienda así. Para la historia del movimiento cristiano más antiguo, se cuenta con dos fuentes relevantes: las cartas de Pablo y los hechos de los apóstoles. Son dos fuentes sumamente importantes para aclarar y ver las dudas que se han tenido. La importancia del apóstol para la historia posterior de la iglesia cristiana es importante, ya que hay que hablar de su vida y de su obra para adaptarla a lo que fue el cristianismo antiguo. Es legítimo preguntar dónde comienza la historia. Eso es válido y eso es legítimo y eso es importante que se diga de la historia de la iglesia primitiva, la cual incluye un relato de la vida y obra de Jesús. Esto tiene sentido y mucho, porque yo creo que a estas alturas ya conocemos que Jesús no fundó cristianismo, que Jesús no fundó religión. Si existe un comentario o una inquietud al respecto, por favor, es necesario que la comparta y lo diga. Pero Jesús no fundó ni cristianismo ni religión. Pero ahora digo lo contrario. No hay cristianismo sin Jesús. Es imposible que exista un cristianismo sin Jesús. Y suena diferente. No fundó, no creó, pero sin Jesús no hay cristianismo. No sé si me captan. Por eso les digo, yo espero comentarios. Si llega a existir un comentario, me gustaría oírlo. Desde la crucifixión, los discípulos, después de superar su dolor, estaban desmoralizados, ya que hubo desorientación. Entonces todos sabemos que hubo una desorientación tremenda, de que ellos estaban sin saber qué hacer, sin tener claridad en lo que estaba ocurriendo. Y entonces se puede ver que eso era así. Se puede ver que eso estaba de esa manera, de que no tenían definido bien el norte. Después de lograr entender los acontecimientos, comenzó la verdadera revolución. Los discípulos de Jesús no vieron la vida nueva como algo temporal, sino como algo permanente. Ya ellos habían visto la vida desde otro punto de vista y los acercaba más a los objetivos que ellos tenían trazado. El doble fundamento de la fe del cristiano primitivo en la resurrección, la tumba vacía y la aparición del resucitado son las principales herramientas para los primeros pasos del movimiento cristiano. La fe que ellos tenían, saber que Jesús resucitó porque había una tumba vacía, que no había un muerto, eso sentó las bases para que ellos se sintieran firmes y comenzaran el movimiento cristiano como tal. Jerusalén iba a convertirse más tarde en el centro de la primera iglesia. Pablo pensaba que allí se encontraban todos los apóstoles, cosa que no pasó. De una u otra manera, sí permanecieron en Jerusalén todo el tiempo, o que hayan abandonado tras la muerte de Jesús. Si usted pensó que ellos estaban en Jerusalén o habían abandonado a Jerusalén tras la muerte de Jesús, lo cual pudo ser que ellos se volvieron a unir allí.
Sí pudo ser que se dispersaron, que estaban en Jerusalén, pero allí mismo se volvieron a unir. El libro de los Hechos relata el reordenamiento de los 12 y la elección del nuevo miembro. Lo que acababa de decir anteriormente. Ahora se reorganizaron, se compusieron para seguir la misión y faltaba una pieza en el engranaje. Había que elegir el número 12. Recuerden del evento donde Judas Iscariote salió de los 12 y entonces había que elegir un miembro. Y se dice que este momento tiene importancia para la continuidad del movimiento. Haber escogido al 12. El libro de los Hechos habla de los 12 no solo como apóstoles, sino los apóstoles. Matías elegido por intermedio de Dios y la suerte. Entonces, ya a ellos se les tiene en un concepto de importancia por lo que representaban dentro del movimiento y que ellos eran los pilares para que ese movimiento se expandiera. En este mismo orden de ideas, a Pablo se le niega la designación de apóstol y se le coloca el de testigo. Solo Hechos 14:14 es donde se le llama apóstoles a Bernabé y a Pablo. Solamente ahí ya se puede evidenciar lo que estaba ocurriendo y lo que significaba ser parte de los 12. El paso de la esperanza apostólica al dominio de la diáspora se efectuó en la forma más natural y de modo inevitable. ¿Qué pasaba con la diáspora? Que las ciudades estaban llenas de judíos, todos estaban regados, y como todos estaban regados, de una manera más fácil se les pudo llegar a ellos. ¿Para qué? Para llevar el mensaje, para transmitir el mensaje. El libro de los Hechos cuenta que los apóstoles conquistaron a cierto número de judíos helenistas, llegados a Jerusalén para la fiesta de Pentecostés. Ellos bajaban a Jerusalén en la fiesta de Pentecostés y entonces ¿qué ocurrió? Estos aprovecharon el momento para lanzar el mensaje, para lanzar la prédica y así lograron captar un buen número de judíos de la diáspora. Algunos regresaron a sus ciudades, claro que sí, pero llevaban el mensaje ya de salvación. Otros se quedaron, pero cuando los descubrieron que estaban con el movimiento, fueron expulsados. ¿Qué pasó? Que el movimiento cristiano ellos se fueron a predicar a Fenicia, a Chipre y a Antioquia, y se regaron por todas las ciudades. Lograron hablar a los griegos, aquellos que se llamaban los temerosos de Dios, y logrando convertir a un buen número de ellos. Esto fue espontáneo. Los 12 apóstoles no provocaron esta iniciativa. Cada uno que conocía el mensaje de Jesús los transmitía y así se fueron convirtiendo. Pero los apóstoles no tenían esta iniciativa. ¿Por qué no la tenían? Porque era lo que yo había hablado anteriormente. Ellos eran 12 y estos 12 pensaban que el mensaje era única y exclusivamente para judíos, que posteriormente eso va a crear una controversia. Entonces ahí se nota eso. Cuando ellos se percatan de los acontecimientos, envían a Antioquia a su hombre de confianza, Bernabé, a investigar y a tener celo de lo que estaba ocurriendo. Imagínense eso. Jesucristo, el mensaje de Jesucristo está avanzando. Jesucristo está creciendo. Y estos tienen celo de lo que está ocurriendo. Qué bárbaros. Porque tenían un concepto diferente del mensaje. Bernabé conoce a Pablo, se lo lleva a Antioquia para que se asociara a la obra, pero este encontró el obrero que necesitaba para el futuro. Se hacen amigos y comienza la misión del apóstol Pablo.
los 12 y los discípulos directos no lograban avanzar. ¿Cómo van a lograr avanzar si yo les estoy explicando lo que ellos hacían? Y con frases que el Señor va a volver, el Señor va a volver. Y entonces esta afirmación estaba debilitando, porque ellos preguntaban, ¿va a volver cuándo? ¿Cuándo va a volver? Que ustedes dicen que va a volver y no vuelve. Y entonces comenzaron a debilitarse. Se evidencia de lo que realizaron los compañeros directos de Jesús, agrupados alrededor de Pedro y Juan, y a los cuales se unieron los hermanos del Señor. Entonces, ahí se ve lo que ellos estaban realizando. El apóstol Pablo asumió el liderazgo y colocó a Santiago y a Pedro en Jerusalén, a Andrés al país de los escitas, Santiago el mayor a España, su hermano Juan a Asia Menor, Tomás a la India y China, Pedro, Corinto y Roma. Y se puede pensar que todo esto es real en cuanto a lo que se estaba haciendo para este momento. Entonces no quedaba duda de que se tenían que distribuir, se tenían que separar. ¿Para qué? Para poder llevar el mensaje. Existe la evidencia de que Pedro, los dos Santiago y de pronto Juan, el hijo de Zebedeo, perecieron de forma muy violenta. También se cree que, se cree y se sabe que Pablo, el apóstol Pablo, después de recibir al Señor por intermedio de una familia en Sicilia, se logró ver que el cristianismo no evolucionó en Jerusalén. Y no fue por contacto de los 12 que se fundó la doctrina, no. Se fundó de acuerdo a través de Jesús en las comunidades primitivas. Ni por intermedio de este eslabón es que se logra el correcto orden de lo que sería el cristianismo, sino que quedaría de la siguiente manera: Jesús a las comunidades primitivas, al cristianismo, la comunidad primitiva al cristianismo helenístico, y del cristianismo helenístico llegó a Pablo. Ese es el orden correcto del cristianismo primitivo. Jesús, comunidad primitiva, cristianismo helenístico, Pablo. Decirlo de otra manera sería imposible, no se podría decir de otra manera. Es importante decir que no fue Pablo el fundador de las primeras comunidades cristianas de la dispersión. No fue Pablo. Cuando Pablo llega, ya ellos conocían a Jesús. Ya ellos habían oído hablar de Jesús. Pablo lo que hace la estructuración, el orden, la disciplina de cómo tenían que andar. Él los ¿cómo se dice? Sí, los adoctrina, los disipula. ¿Para qué? Para que pudiesen caminar de la manera correcta. La primera comunidad de Jerusalén es puramente judía. Por supuesto, ya yo lo dije. El libro de los Hechos lo contempla, se diferencian de los otros judíos solo por creer en Jesús. ¿Qué quiero decir? Hacían todas las prácticas iguales, judaizantes, solamente que decían que creían en Jesús, pero las prácticas de los ritos eran iguales. Entonces no estaba ocurriendo nada. Se puede apreciar que las nociones desconocidas o indiferentes al apóstol Pablo y que eran usadas eran importantes para la comunidad primitiva, para él eran irrelevantes. Él conocía todas las tradiciones, todas las prácticas, las culturas religiosas de los judíos. Por eso en este momento para él eran sin importancia. Pero él veía cómo ellos practicaban todo diciendo creer en Jesús. Muy significativo en las epístolas paulinas, en todos los escritos, y es de origen helenístico, el de la palabra Señor, atribuida a Jesús. Entonces se puede ver que como el mundo helenístico tenía cierto peso sobre el cristianismo. ¿Por qué? Porque ayuda a expandir lo que se estaba comenzando.
Entonces nosotros vamos a ver en las próximas entregas cómo hoy ya podemos decir, y gracias a que el Señor nos despertó. ¿Por qué? Porque se nos decía, y usted agarre a un nuevecito en una iglesia, y entonces ¿qué pasa? Que a nosotros se nos habla de el hecho de Martín Lutero para acá, siglo XVI, 1517, la Reforma Protestante, de cómo la Reforma Protestante llegó, hizo la división en la iglesia, nacimos los protestantes, y está bien. Y Martín Lutero habla de que la Biblia es lo principal y es a donde es en lo que nos debemos sostener. Eso está muy bien, muy, muy bien. No tengo para nada reparo en decir de que Martín Lutero se atrevió a enfrentarse al clero para debatir lo que significaba las insurgencias y las penitencias como algo que no era bíblico, como algo que no se necesitaba hacer, y él se enfrentó. Eso está muy bien. Solamente que a los cristianos protestantes se nos negó conocer la historia desde el origen, cosa que los cristianos católicos nos llevan una morena. Si nosotros somos buenos en Biblia, porque nosotros leemos Biblia, estudiamos Biblia, conocemos los libros, ellos nos llevan una morena en cuanto a la historia, porque es imposible no conocer la historia del cristianismo. Es imposible. Y cosa que es real, que muchos cristianos no dominamos. Amén, gracias de que la historia cambió, las cosas cambiaron. Y hoy por hoy existen formaciones de este tipo. ¿Para qué? Para conocer la historia real de lo que ocurrió en el cristianismo. Bendiciones, mi hermano.